Bien, vamos a dar comienzo a nuestro coloquio internacional de hermenéutica analógica y representando a las autoridades de aquí del instituto, se encuentra con nosotros el doctor Juan Adal Palazón, ¿verdad? Y su servidor Mauricio Beuchot Puente, que vamos a simplemente a darles la bienvenida. Es un placer que estén con nosotros para compartir, para comunicar nuestras investigaciones en este tema que nos apasiona a todos, que es la hermenéutica, y también agradecer al Instituto de Investigaciones Filológicas, que como siempre, como cada año, nos acoge para que podamos conversar, para que podamos compartir nuestras inquietudes, nuestros conocimientos, lo que estamos trabajando, que de eso se trata el coloquio. Es un coloquio y por eso tenemos que platicar entre nosotros, ¿verdad? Entonces le pido a Juan que diga algunas palabras y la inauguración. Bueno, pues simplemente que a nombre de las autoridades, a nombre del Instituto de Investigaciones Filológicas y del Seminario de Hermenéutica, pues quiero darles la bienvenida a este lugar y bueno, pues ya son 15 coloquios, ¿no? Ya pues nos tocaría bailar vals, ¿no? Es un gusto que estén todos ustedes aquí con nosotros. 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Tenemos previstas 10 mesas con 27 ponencias, una conferencia plenaria y la presentación del más reciente número de nuestra revista Interpretatio. Tenemos participantes de universidades como la Universidad de Sevilla, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad La Salle de Bogotá y nacionales, pues además de la UNAM, por supuesto, con la Facultad de Filosofía y Letras, la FES Acatlán, el CRIM, el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Tenemos participantes del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y la Universidad Intercontinental. Bien, pues dicho esto… Más una nota a pie de página para nuestros colegas extranjeros. Es el 15º coloquio y aquí en México, no sé si en otros países también, cuando la hija cumple 15 años, se le hace una fiesta y baila un vals. Bueno, pues dicho lo cual, pues es un gusto para mí inaugurar este coloquio internacional de hermenéutica analógica, así que hay que ponerse de pie, ¿no? Sí, hay que ponerse de pie para inaugurar. Así que siendo las 10:41 del 24 de septiembre de 2019, quedan formalmente inaugurados los trabajos de este 15º Coloquio Internacional de Hermenéutica Analógica. Muchas gracias. Y los invitamos ahora a la conferencia inaugural del doctor Jacinto Choza, titulada Formas de Comunicación Humana y Sobrehumana. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta primera mesa. Tenemos el honor de escuchar al doctor Jacinto Choza. Su trabajo se titula Formas de Comunicación Humana y Sobrehumana, un poquito para hablar de su trayectoria. Él es catedrático de Antropología Filosófica de la Universidad de Sevilla, cursó la carrera de Filosofía y Letras en las universidades de Sevilla y Madrid y amplió sus estudios en Italia, Alemania y Estados Unidos. Obtuvo el grado de doctor en Filosofía en la Universidad de Navarra, de la que fue profesor de Antropología Filosófica. Posteriormente fue profesor agregado de Antropología de las universidades de Murcia y Sevilla y profesor visitante en la Columbia University de Nueva York y en la Universidad de Glasgow. Es miembro de The New York Academy of Science, de la American Anthropological Association, de la Sociedad Andaluza de Filosofía y de la Sociedad Andaluza de Antropología, entre otras. Es el fundador y director de la Témata, revista de filosofía.
Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de filosofía y antropología y se ha publicado numerosos libros y artículos en revistas españolas y extranjeras sobre temas de su especialidad, temas de antropología filosófica, enfocados tanto desde el punto de vista biopsicológico como histórico-sociológico. Entre sus publicaciones destacan los siguientes libros: Conciencia y afectividad, La supresión del pudor y otros ensayos, Antropologías positivas y antropología filosófica, Manual de antropología filosófica, La realización del hombre en la cultura, Antropología de la sexualidad, Los otros humanismos, Ulises, un arquetipo de la existencia humana, Infieles y bárbaros entre las tres culturas, etcétera. Tiene muchas obras. Y bueno, tenemos también el comentador en esta mesa, que ya es muy conocido por nosotros, muy querido, el doctor Mauricio Beuchot. Es reconocido como uno de los principales filósofos contemporáneos en Iberoamérica. Ha trabajado en historia de la filosofía y en hermenéutica. Desde la filosofía ha hecho una propuesta, que es la hermenéutica analógica, y ha trascendido internacionalmente. Ha escrito y publicado más de un centenar de libros y más de 200 artículos. Ha dictado más de 500 conferencias por el mundo. Entonces, bueno, para nosotros es todo un honor tenerlos a ambos en este instituto, en esta mesa, y sin más preámbulos vamos a ceder el micrófono para que nos hablen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y en primer lugar a quienes la invitación para venir a celebrar esta sesión con ustedes, que ha sido el profesor Mauricio Beuchot y el profesor Arturo Mota. Y también les agradezco mucho a todos ustedes su presencia aquí para dedicar un rato de esfuerzo y de atención pues al tema que vamos a tratar, ¿no? Yo antes de empezar mi exposición querría decir que para mí es un honor estar en la UNAM otra vez hablando, porque la UNAM es una de las mejores universidades del mundo y entre las mejores de lengua castellana, ¿no? Entonces es como un honor que yo haya sido considerado digno de venir a hablar aquí, ¿no? Y que ustedes me escuchen, ¿no? Pues eso para mí tiene mucho valor y por eso mi gratitud también se la quiero expresar en ese sentido. Y luego quiero expresarle mi gratitud al profesor que me invitó a su cátedra la primera vez que yo estuve en la UNAM hace 10 años, que es un profesor que en aquellos tiempos él y yo estábamos bastante distanciados ideológicamente, ahora no lo estamos tanto, nos hemos acercado más, ¿no? Que era el profesor Horacio Ceruti, que es un hombre que yo me sentí tratado por él, aun siendo tan diferentes en posiciones intelectuales e ideológicas, me sentí muy valorado por él y muy respetado por él, ¿no? Y le recuerdo con mucho cariño, ¿no? Creo que todavía sigue activo de profesor en esta universidad, ¿no? Y bueno, pues ahora que vuelvo, pues quiero tener ese recuerdo para él y una expresión de mi permanente gratitud hacia él, ¿no? No le va a llegar la noticia, pero eso da igual, ¿no? O sea, yo le tengo aprecio, ¿no? Al profesor Ceruti por eso, ¿no? Bueno, entonces ahora ya voy a hacer mi exposición, que ¿cuánto tengo? ¿40 minutos o 30? 45 minutos. Bueno, entonces yo voy a dividir el tema de mi exposición tiene como título Formas de comunicación humana y sobrehumana. Entonces, el texto de la conferencia está dividido en dos partes. No sé si veis bien o está muy lejos, o lo puedo ampliar más. No puedo. Bueno,
texto lo voy a dividir en dos partes, como si fueran dos conferencias, uno la comunicación humana y otra la comunicación sobrehumana. Y las dos partes están bien, creo yo que bien diferenciadas, y voy a situar el contexto de esta... bueno, yo los últimos 6 años de mi trabajo los he dedicado a realizar una filosofía de la religión que en 5 volúmenes, de los cuales 5 volúmenes, los 4 primeros ya están publicados y están en el mercado a disposición de todo el mundo. Todos mis libros, para quien le interese, están gratis online en versión PDF, que cualquiera que le interese lo puede descargar gratis. Basta que escriba en Google mi nombre y el título del libro, o si no recuerda el título, mi nombre, y ahí aparecen pues todos mis libros publicados en PDF, de forma que al que le interese lo puede hacer. Bien. Ahora estoy terminando, a mitad o terminando el tomo 5 de esa filosofía de la religión que tiene como título Religión oficial y religión personal en la época histórica, y que es un estudio, por así decirlo, de una historia de la cristiandad enfocada hacia el punto de vista de la historia de la confesionalidad y desconfesionalización del Estado, que son los estados de la cristiandad, y sobre todo que coge el periodo de la existencia consistente de la cristiandad, que va desde el año 380, en que el emperador Teodosio promulga el Edicto de Tesalónica, con el cual establece el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, hasta 1789, la Revolución Francesa, cuando se establece un Estado laico por primera vez en el corazón de la cristiandad, que es Francia. Entonces, bueno, el libro está dedicado un poco a eso, y qué es lo que eso significa, ¿no? Y cuando ya terminé ese libro, y antes de terminarlo, entonces empecé por diversos estudios y temas que había realizado en la realización de esa filosofía de la religión, entonces vi que era muy importante estudiar y analizar bien otro libro o otros temas que apenas estaban tocados en esos volúmenes de la filosofía de la religión. Y entonces diseñé como un esquema de un libro al que le puse por título provisionalmente, pero creo que va a ser el definitivo, Geografía y Sociología de los Espíritus. Geografía y Sociología de los Espíritus, pues es un libro que ahora estoy desarrollando, que seguramente una parte o buena parte de ese libro expondré en un seminario que tendré en la Anáhuac el miércoles, jueves y viernes. Y ahora, bueno, aquí voy a exponer otra parte de ese libro de Geografía y Sociología de los Espíritus, y que he titulado Las formas de la comunicación humana y sobrehumana. Entonces, para mí además es poder hablar de esto en un instituto de filología, es algo digamos muy estimulante y muy excepcional. Yo en la Universidad de Sevilla he trabajado y he organizado seminarios con profesores de catedráticos de lingüística y de lengua y del indoeuropeo en las facultades de estudios clásicos y de filología, y me he interesado mucho por la génesis del indoeuropeo y por la génesis del lenguaje en general. Entonces, esta conferencia va a tener que ver con eso, que las formas de comunicación es las formas de funcionamiento del lenguaje. O sea, básicamente significa qué es comunicación, y luego qué es lenguaje, y más en concreto qué es la palabra y qué es el lenguaje. Y por eso considero que digamos, estoy ante un público que me puede y me debe juzgar severamente, y al que yo estaré muy agradecido por todo lo que puedan, las observaciones que pueden hacer a todos ustedes, y especialmente, por supuesto, al profesor Mauricio Bechaudi, a la profesora. Bueno, entonces, ahora voy a hablar de las formas de la comunicación humana, en primer lugar. Y para hablar de las formas de la comunicación humana, en primer lugar, es importante, si ven los epígrafes, pues ya van viendo
en primer lugar, analizar qué es la vida y de qué manera se da la autoconciencia de la vida. Para un fenomenólogo y para una persona cualquiera, es obvio que lo más propio de un viviente es que siente que está vivo. Los vivientes se sienten vivir. Y en el sentirse vivir, sentirse que está vivo, tiene una estructura formal, triádica. Uno es la actividad de sentir, ¿no?, que parece central, o no, depende. Otra es la actividad de la vida, que es la actividad de vivir. Digamos, hay una conciencia de la actividad de vivir que en el lenguaje fenomenológico se denomina vivencial, con una palabra que empleó Husserl y que luego se ha traducido al castellano como vivenciar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se vivencia cuando se vivencia? ¿Qué es vivenciar? Vivenciar es sentir. ¿Sentir qué? En general. Pero lo primero que vivencia y se vivencia en el vivenciar es estar vivo. Uno se siente vivo. Y al sentirse vivir, se siente sí mismo. De manera que, por así decirlo, el sujeto del vivenciar, por una parte, es la vida y el vivir. Y el efecto del vivenciar, ¿qué es aquello que yo vivencio cuando vivencio que estoy vivo? Pues es el vivir. Y os dais cuenta que hay una identidad entre sujeto, verbo y predicado. Entre el vivir como sujeto, el vivir como actividad del vivenciar y el vivir como lo que se ha vivenciado. Que es la tríada que yo diría que el filósofo que más analiza y mejor analiza esta tríada y la identidad de estos tres elementos de la tríada es Proclo. Proclo es un filósofo del siglo V que vive entre Atenas y Constantinopla y se considera que es como la síntesis mejor lograda entre la filosofía platónica y neoplatónica. Proclo se considera un neoplatónico y la filosofía aristotélica. De hecho, la síntesis de Proclo, a mí me parece, y por lo que he estudiado con otros, es la clave completa de todo lo que es la teología cristiana. Porque la teología cristiana asume toda la ontología platónica y sobre todo neoplatónica, como es, y además asume toda la ontología aristotélica, digamos toda, de una manera que Proclo sintetiza muy bien, y yo creo que básicamente Agustín y sobre todo Tomás de Aquino, que es el que recoge a Proclo de una manera más completa cuando hace un comentario del Liber de Causis que se atribuía a Proclo en su época y que realmente recoge la doctrina de Proclo, pues entonces ahí establece todo lo que son las bases filosóficas, ¿vale? Bueno, de manera que el viviente o un viviente, incluso el mínimo viviente que sea, lo que siente es, en la conciencia de vivir, siente la realidad del cosmos. Siente el calor, frío, peso, fuerzas gravitatorias, fuerzas electromagnéticas, fuerzas, digamos, todo eso es lo que se siente en el vivir, ¿no? Cuando digamos, lo más propio de los vivientes, de los vivos, es la comunicación. ¿Qué quiere decir comunicación? No hay ningún viviente que viva aisladamente, no hay ningún viviente que esté solo o que no viva en relación con otros vivientes. ¿Qué tipo de relación hay de los vivientes entre sí? El tipo de relación que hay de los vivientes entre sí es el de comunicación. ¿Qué es lo que comunican los vivientes entre sí? En primer lugar y fundamentalmente la vida. ¿Qué es comunicar la vida? Comunicar la vida a los vivientes es multiplicarse. Es creatividad, es fecundidad. Y entonces es compartir, dar de sí mismo. Eso es así en los animales. Y en todos los animales, ¿no?
en realidad la biología moderna define la vida como un conjunto de individuos dotados de variedad y multiplicidad y fecundidad. Y entonces, a partir de ahí, ya de esa definición de vivientes, como una multitud que tiene las propiedades de comunicación, variedad, multiplicación y variedad, pues entonces ahí se desarrolla y se despliega la totalidad de los seres vivos, que tienen la propiedad de que se sienten a sí mismos vivir. Bien, vale. Cuando aparece el ser humano, entonces el ser humano no tiene un comportamiento puramente químico o instintivo o natural dotado de conciencia, sino que el ser humano tiene una capacidad de expresión que es el uso de elementos de la naturaleza con un valor significativo, digamos muy diverso. Esa utilización de elementos de la naturaleza con un valor significativo muy diverso es lo que se suele llamar el símbolo. Un símbolo es la lluvia, un símbolo es la sangre, un símbolo es el agua, un símbolo es la luna, el fuego, son símbolos, que son a la vez elementos naturales que tienen su poder y que son utilizados por los seres humanos que, además, digamos, de tener la vida que se siente a sí misma, tienen un sistema nervioso central y una conciencia, en la cual, digamos, se poseen a sí mismos y se elaboran su propia percepción y concepción del mundo y lo expresan mediante el uso de símbolos. ¿Vale? Bueno, el primer símbolo que al parecer utilizan los seres humanos para expresar lo que es la vida y para darla y para tomarla es la sangre. O sea, la sangre es el símbolo de la vida. ¿Y por qué la sangre es el principio inmediato de la vida? Hasta el punto de que el ser humano, que son cazadores-recolectores, inicialmente en el más remoto paleolítico, entonces ellos matan y comen y viven porque matan. Y al matar lo que hacen es tomar la sangre de otros. Sangre que se interpreta como enviada por el cielo. En los animales que son proporcionados para que sean cazados. Bien, la sangre es el principio de la vida inmediata y es aquello que si el hombre toma, el hombre vive, pervive, se multiplica. Bien, y poseer sangre y dar sangre es la forma más alta de comunicación que hay en la primera etapa humana del Paleolítico. La comunicación en la cual se establece un intercambio de sangre es en el Paleolítico un tipo de relación que no se puede romper o que no se va a romper nunca, es un pacto. Y que probablemente todos recordamos las películas de los indios de las praderas norteamericanas que tienen una ceremonia en la cual se cortan las venas de las muñecas con un cuchillo y juntan cada uno la muñeca para que se mezcle la sangre. Al mezclar la sangre de un sius con otro sius o con un apache, digamos, ¿no? Pues entonces la mezcla de la sangre es la forma de apelar a lo que es el principio de la vida como más fuerte que el sujeto mismo, porque es aquello de lo cual la vida de uno depende y de lo cual la vida depende inmediatamente, y entonces ahí se expresa que uno apela al principio de la vida para asegurarse que lo que hemos acordado, eso va a ser así, porque se pone bajo la tutela y bajo el aprecio de lo que es el principio de la vida, que es la sangre. Y entonces esa es la forma primitiva del pacto y del juramento. La donación de sangre es también la forma en que se expresa la comunicación y la reverencia a la divinidad. Como sabéis, los aztecas, cuenta Bernardino de Sahagún, en muchos caminos tienen unos pequeños recipientes, unas pequeñas fuentes en las que el azteca es muy piadoso, probablemente de las culturas digamos más piadosas del mundo, y es el hombre que pasa por un camino y entonces
se corta un poco el lado. Y digamos, es como una manera de ofrecer una pequeña, lo que en el cristianismo actual llamaríamos como una, no sé si se usa en México, en España se decía una jaculatoria, una oración pequeña, no sé si eso se dice, una pequeña invocación o una pequeña... Pues el azteca, como es una religión muy neolítica todavía, pues entonces es muy ritual, y entonces más que decir se hace, y lo que se hace es dejar un poco de sangre, que uno se corta frecuentemente en la oreja, dice Bernardino de Sahagún, y entonces y se deja ahí un poco de sangre, y es lo que se le ofrece a la divinidad para, digamos, en gratitud por la caza que él me ha dado, o la cosecha, o el ganado que él me ha dado y que me alimenta, ¿no? Bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación es dar la vida, es dar de sí mismo. Y la primera forma de dar de sí mismo es dar sangre, porque ese es el principio de la vida, el principio inmediato. Y eso ocurre así, y es entre los pueblos cazadores-recolectores. Cuando se pasa del periodo paleolítico al periodo neolítico y empieza la agricultura y la ganadería, el símbolo que se toma como principio de la vida deja de ser la sangre y pasa a ser el semen. El semen no es el principio inmediato de la vida, es el principio remoto o real de la vida. Entonces, a partir del momento en que... ¿qué es el semen? Bueno, lo voy a adelantar ya, ¿no? El semen es el modo en que el viviente orgánico se posee a sí mismo corporalmente. O sea, el viviente posee, o digamos en el semen, en el patrimonio genético, es el modo. ¿Qué es el patrimonio genético? ¿Qué son los cromosomas? El modo en que el cuerpo se posee a sí mismo corpóreamente, físicamente. Y luego vamos a ver que en el Calcolítico, cuando aparece la palabra escrita y hablada, veremos que la palabra es el modo en que el espíritu se posee a sí mismo espiritualmente. Lo que voy a exponer como una típico de la comunicación humana es que el semen es al cuerpo lo que la palabra es al espíritu, y eso sí que es analogía de proporcionalidad, además una hermenéutica analógica. Bien, pues esto es la clave. El semen es al cuerpo, o digamos el genoma, por así decirlo, es al cuerpo como la palabra es al espíritu. El modo en que el cuerpo se contiene a sí mismo y se da a sí mismo es el genoma, son los cromosomas. Y el modo en que el espíritu, la subjetividad, la conciencia se posee a sí mismo y se da a sí mismo es la palabra. De manera que, ¿qué es la palabra? Pues la palabra es el tras. ¿Y qué es el semen? Pues la forma en que una subjetividad orgánica se posee a sí misma y la manera en que una subjetividad corporal espiritual se posee a sí misma. ¿Qué tipo de comunicación es la comunicación humana? Pues la comunicación humana es, como un hombre es por una parte un organismo y por otra parte es espíritu, el hombre tiene las dos cosas y tiene esas dos maneras de darse. Y se da así, sí, se comunica así, sí. En el Neolítico, cuando ya hay asentamientos urbanos y ya hay agricultura y ya hay ganadería, la forma de establecer los acuerdos y los pactos ya deja de estar basada en el símbolo de la vida inmediata, que es la sangre, y por lo tanto en cortarse las venas, sino que es mediante el símbolo que significa el principio de la vida, que ha dejado de ser la sangre y ha pasado a ser el semen. Entonces, si recordáis, en la Biblia, en la fórmula que se toma del juramento, el juramento no se hace mediante las incisiones en el cuerpo, sino que el juramento, Abraham, se hace sobre los testículos, sobre el semen, poniendo, Abraham dice, si eso va a ser así siempre, ven, pon tu mano debajo de mi muslo y promete que eso será así. Pon la mano debajo de mi muslo, o sea, en la palabra judía que utiliza muslo significa genitales, masculinos, testículos. Entonces, toma, pon la mano, y entonces, ¿qué es? Se jura por los testículos.
en el Neolítico. Bueno, en Roma los romanos siguen todavía en algunas ocasiones estableciendo el juramento sobre los genitales. Y todavía, yo no sé si en Europa, pero en España, en que yo creo que es la cultura peor hablada, la gente que habla peor de toda la... todavía se usa en muchas zonas de España el juramento, es decir, por mis cojones que eso lo voy a hacer. No sé si hay expresiones equivalentes en México, pero Más o menos. bueno, en España es muy frecuente todavía, en algunas, o sea, es mantener la fórmula de juramento hebraica primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque, digamos, eso es el principio de la vida. Cuando se jura de esa manera, y cuando lo que se quiere decir es que el hombre, digamos, tiene un sentido de la vida desde el principio y no en la inmediatez, como es con la sangre. O sea, que tiene un sentido de la temporalidad referida al futuro y que el hombre se posee a sí mismo en el futuro. Porque el semen es algo principio de la vida, pero en el tiempo. En el tiempo después de un ciclo de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha coordinación, que es la agricultura y que es la ganadería, y que eso, digamos, es lo que marca el sentido de la existencia humana en el Neolítico. Y entonces ahí empieza a haber una concepción del hombre en el Neolítico con una temporalidad que determina la esencia humana, tal y como luego lo recoge Tomás de Aquino y Nietzsche. Sí, los dos, porque si no sé cuántos filósofos estáis aquí, pero si no estaréis familiarizados. Tomás de Aquino, una de las maneras que tiene de definir al hombre es como el ser que establece para sí mismo sus propios fines. Y entonces, ¿por qué? Pues porque no están dados por naturaleza, están dados los fines biológicos, pero no los biográficos, ¿no? Y entonces, Nietzsche también define, una de las maneras que más frecuentemente Nietzsche define al ser humano es el animal que puede prometer. Prometer es poseerse en el futuro. Y entonces el pacto que se garantiza, que se hace jurando sobre los genitales, quiere decir, pongo como garante de que mi palabra y lo que comunico va a hacer soy yo mismo, el principio de mí mismo, y eso está garantizado porque lo pongo bajo la tutela y bajo la custodia del principio supremo de la vida, que es el fundamento. Bien, luego hay, y esa es luego, cuando en el Calcolítico aparece la palabra, y sobre todo se generaliza el uso de lo que ahora llamamos lenguaje natural o lenguaje ordinario, y entonces empieza a utilizarse lo que llamamos palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el modo en que el espíritu se contiene a sí mismo. O sea, vida es autoposesión, siempre es autoposeerse, y espíritu es autoposesión, y autoposesión siempre es autodonación, y eso es comunicación. ¿Qué es la palabra? La palabra es el modo en que el espíritu consciente de sí mismo, el espíritu como subjetividad, se contiene a sí mismo y se cuenta a otro, se da a otro. Y entonces al decirse, entonces uno existe en relación con otro, con los otros, y vive de lo que los otros me comunican y para lo que me comunican los demás. Y entonces la divinidad se comunica con el hombre a través de la palabra. Y entonces, pues no solo se comunica con el hombre a través de la palabra, sino que también lo que el hombre pide a la divinidad y la divinidad le da al hombre es un prometido, es una promesa. Y es una existencia en el tiempo. Y son una serie de procesos que se pactan en el tiempo. Pero entonces ya, ¿cuál es el principio máximo o el principio supremo de la vida y del ser? El principio supremo de la vida y del ser es la forma en que se posee a sí mismo la subjetividad, que es la palabra. Y entonces eso rige sobre la agricultura, la ganadería, el semen y sobre la sangre, y es el poder supremo. ¿Por qué?
Porque cuando en el Calcolítico aparecen las sociedades estatales, no hay un poder más grande que el del faraón o el sátrapa, que ordena con la palabra. Y mediante la palabra se organiza y se ejecuta. Por eso, a partir del momento en que aparecen las sociedades estatales complejas y se generaliza el uso de la palabra, se reelaboran las religiones y se reelaboran las mitologías, y entonces el mundo y el universo se genera por una actividad de la divinidad que consiste simplemente en nombrar. Y el Enuma Eli y el Génesis expone que Dios crea el mundo por la palabra. O sea, a partir del Calcolítico, los seres humanos no son capaces de imaginarse un poder superior que el poder del Estado, que el poder del soberano, que el poder de la palabra. Por eso representan a Dios como el que habla y como el que crea mediante el lenguaje. Entonces, bueno, ahí hay otra cosa, que es el momento en que se crea el momento en que el hombre da cuenta de cómo y por qué surge la palabra. La palabra no surge espontáneamente del ser humano, como surge el semen. Por una parte, digamos, el semen es lo que da cuenta de la diversidad y de la fecundidad de los vegetales y de los animales. Y ya en el Calcolítico los hombres empiezan a estar bastante familiarizados con lo que es la selección artificial de semillas, de animales. Ya hay muchos animales domesticados y entonces eso tiene que ver con ya un tipo de artificio o de arte, ¿vale? En el Neolítico, en la mitología neolítica, el mundo se genera mediante la unión sexual de divinidades. Hesíodo, que maneja una mitología muy primitiva, neolítica, en la teogonía cuenta que todo lo que se genera mediante la unión de parejas de sexos diferentes, Urano y Gea, o Urano y Rea, o Cronos y Rea. ¿Por qué? Porque un hombre del neolítico no concibe que haya otra manera de tener origen algo que no sea la unión sexual. No conoce otra cosa y no ha visto otra cosa. En el Calcolítico cómo se da a sí mismo y cómo aparece lo artificial. Si la palabra puede estar como el semen, y además se cuenta así en los mitos, el material genético, el código genético puede estar en las ubres de Bak, la diosa hindú, que efectivamente da la palabra. Y puede estar en los pechos de Nut, la diosa, la bóveda celeste egipcia. Ahí puede estar la palabra, pero sobre todo donde está la palabra y donde está la fecundidad es en los genitales de Osiris, de Urano y de Cronos, que son castrados. ¿Por qué se castra a... ¿Qué significa castrar a Urano, a Cronos y a Osiris? Significa que el proceso de fecundidad a partir de un determinado momento no es natural. Que el proceso de fecundidad, de generación de lo artificial, es violento, como es la castración. Vamos a ver, la castración es analogado, una interpretación analógica, o mejor, después de la abstracción. La abstracción es una amputación violenta, es una selección violenta y artificiosa, convencional, y la palabra tiene una dimensión convencional porque la palabra surge por abstracción. Y, digamos, la palabra es de una fecundidad y de una riqueza, sobre todo la palabra como artificio, como convención. Por eso, digamos, y empieza ahí, por eso hay tanta analogía entre el lenguaje sexual y el lenguaje conceptual, de concebir, el término concepción y concebir mismo, ¿no? Entonces, la génesis del lenguaje, digamos, la castración de Osiris es la génesis del lenguaje.
la génesis de un lenguaje artificial, que es la palabra artificial, lo que llamamos lenguaje natural, que tiene una fecundidad infinita, y que es el mundo cultural. Entonces, ese es el epígrafe último de la primera parte de la conferencia: palabra natural y palabra artificial, castración de Urano y Osiris. No sé si lo veis ahí. Y así surge, podríamos decir, el lenguaje ordinario y lo que es la comunicación humana. Es la explicación que el hombre da de sí mismo en términos mitológicos de lo que es la comunicación humana y la explicación, para así decirlo, fenomenológico, ontológica, que podemos dar de lo que es imaginativa, pero también conceptual, que podemos dar de lo que es el lenguaje ordinario y la comunicación humana, ¿vale? Y ahora vamos a ir a qué es ver qué es la comunicación sobrehumana. Vamos a ver. Cuando se genera el Estado y se generaliza el uso del lenguaje ordinario, bueno, hay que tener en cuenta que el lenguaje ordinario no es, aunque nosotros le llamamos lenguaje ordinario y lenguaje natural, no es un lenguaje natural si se compara con el lenguaje que hay en el Neolítico y en el Paleolítico, que es un lenguaje de signos y símbolos y gestual y demostración, demostrar, pero no de decir. Decir es una cosa justamente muy pobre, más pobre que mostrar, y que, digamos, y por otra parte más rica en otro sentido, ¿no? Decir, pero que el lenguaje ordinario nace cuando nace el Estado. Y cuando nace el Estado, lo que pasa es que empieza a haber, digamos, un montón de cosas que hacen unos grupos que no saben qué es lo que hacen otros grupos y qué es lo que hacen otros grupos. Bueno, ayer decíamos que en el Paleolítico y en el Neolítico no hay lenguaje ordinario porque no hace falta. Y no hace falta porque las tareas que se realizan en el Paleolítico son tareas que realiza una tribu que tiene entre 50 y 100 personas y que son todas tareas de índole doméstica. Y que para el aprendizaje y la transmisión de las tareas domésticas no se usa el lenguaje ordinario ni en el Paleolítico, ni actualmente, ni en la Edad Media contemporánea, en ningún momento de la historia. Y para entenderlo yo puse el ejemplo, que alguna pregunta que ahora vuelvo a repetir aquí, para entender por qué las tareas domésticas nunca se aprenden en ningún momento mediante el lenguaje ordinario, que es la pregunta: ¿cuántos de los que estáis aquí habéis aprendido a freír un huevo, a planchar una camisa o a abotonaros el pijama mediante una serie de instrucciones verbales o escritas? ¿Alguien ha aprendido a freír un huevo leyendo un manual de instrucciones? ¿O porque le han explicado verbalmente en una clase cómo se fríe un huevo? No, ¿verdad? Bueno, todo lo que hay que hacer, pero ni en el Paleolítico ni ahora. A ningún niño se le explica verbalmente cómo se tiene que abrochar los cordones de los zapatos. ¿Cómo se llama el cordón? Sí, los cordones. Eso, ¿no? Las agujetas. Pues, digamos, todas esas tareas que son las que se hacen en el Paleolítico, pues no, yo lo discutía con un lingüista muy de los mejores que hay en España, de la Universidad Complutense, que tiene un libro precioso, ¿qué son las lenguas?, ¿no? Y él decía: hombre, es que, vamos a ver, en el Paleolítico la gente no hablaba porque no había mucho que decirse, dice él. Y yo digo: Enrique, de ninguna manera había tanto que decirse como ahora. Lo que pasa es que lo que había que decir se decía mucho mejor por imitación y por eso no hacía falta, y no hacía falta el lenguaje. Y por eso no se inventa. El lenguaje se inventa en los 10.000 años del proceso de neolitización, que va desde el milenio 15 a.C., que en Europa lo más antiguo datado son el santuario de Göbekli Tepe en Turquía, que tiene unos 12.000 años o 13.000 años, que empieza a excavarse en los años 90, y en América lo más antiguo que se corresponde con Göbekli Tepe de Turquía es la civilización de Caral en Perú, que está entre la cordillera y el mar, que es del milenio V a.C., y que tiene una estructura muy parecida y un funcionamiento muy parecido a los de Göbekli Tepe en Turquía, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, ahí empieza a generarse lo que yo creo que son las categorías lingüísticas, primero, neolíticas, que son sobre las que se montan las categorías filosóficas de Aristóteles. O sea,
Perdonadme este discurso, y lo puedo decir en un instituto de filología acá, ¿no? Y entonces empieza a establecerse la categoría de las categorías, la categoría lingüística principal, como filosófica y como lingüística, en Europa y en el mundo occidental, que es la categoría de sustancia, según Aristóteles. La categoría de sustancias, dice Aristóteles, que es la principal de todas las categorías, porque es lo que es en sí, y todo lo demás es la sustancia, ¿no? La categoría de sustancia corresponde, en filología, a la categoría del sustantivo, ¿vale? A un sustantivo. ¿Por qué se consolida la categoría lingüística y filosófica de sustancia en el Neolítico? En Europa, por una razón muy clara, porque digamos, porque la gente deja de ser nómada, de estar en movimiento, y de pronto empieza a instalarse en un territorio estable, y empieza a haber una cosa muy importante, que es la propiedad inmobiliaria. La propiedad inmobiliaria es fija. La vida se monta y surge sobre lo que es fijo y estable y permanente, que es la tierra, que además se posee, sobre la cual se construye, y sobre todo, como dice Vico, ahí se construyen las tumbas. Y las tumbas son la residencia del ser humano para la eternidad. Para una eternidad que no pasa. Entonces, lo fijo, lo permanente y lo estable, lo real, es la sustancia, que es el sustantivo. Entonces, eso se aprende en el Neolítico. Cuando empieza a darse órdenes a grupos distintos, para vosotros tenéis que ir y traer tal piedra, vosotros tal otra, la ponéis así, y digamos, y además esto es mío, y empieza a haber ahí, y entonces empiezan a consolidarse unas categorías lingüísticas en el periodo de 10.000 años, que va del 15.000 en Europa hasta el 5.000, y en el 5.000 es cuando aparece la primera escritura alfabética en Sumeria, que es la escritura cuneiforme. Bien, y entonces cuando empieza a haber una mitología, y el Enuma Eli empieza a formularse, y entonces Dios crea por la palabra y tal. Bien, eso es en Europa, pero yo creo que en América no es así, porque perdón, esto no estaba previsto en la conferencia y nada, pero no me puedo resistir porque sois filólogos, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho cuando he llegado aquí, bueno, después de los años que llevo viviendo en América Latina, me sorprende mucho la facilidad con que los latinoamericanos, al menos en Perú, yo vivo en Perú, cuando establemente mi cabeza de puente es Arequipa, Perú, donde vivimos mi esposa y yo, ¿no? Allí cuando yo estoy en América. A mí me sorprende mucho la facilidad con que al menos los peruanos, pero creo que muchos más latinoamericanos, convierten todos los sustantivos en verbos. Los peruanos, por supuesto, graficar, peluquear, pero los mexicanos también, ningunear. Cualquier sustantivo se verbaliza enseguida. Entonces yo primero pensé que eso era una influencia del inglés, donde, digamos, el inglés tiene una tendencia a verbalizar todo poniéndole el tú delante, copiar, tú, lo que sea, y ya lo convierte en un verbo. Hasta que me detuve a pensar que eso podría ser, y os someto a vuestra consideración, una influencia del quechua. Porque en el quechua, yo creo que yo no sé quechua, he estudiado, tengo curiosidad por ver ni náhuatl, pero me he asomado, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, en quechua la categoría más principal, verbal, lingüística, no es el sustantivo, es el verbo. Hasta al punto de que en la palabra no existe el sustantivo luna, sino que luna se dice con dos verbos en quechua, que es crecer y disminuir. Que en España, en el español de Europa, se diría creciente y menguante, en un participio de presente. Yo creo que en náhuatl y en otras lenguas neolíticas es posible que la categoría más fundamental no sea un sustantivo, sino que sea un verbo. Que si la categoría fundamental es un verbo, entonces la estructura del lenguaje es diferente. Pero bastante, y bueno, yo creo que no hay mejor sitio que este en el que yo pueda contar esto. Y digo, yo tengo esta sospecha, tengo esta inquietud. Yo no sé náhuatl ni sé quechua, pero a lo mejor aquí hay gente que sabe alguno de esos idiomas, o que los estudia, o que está interesado en el origen del lenguaje y de las categorías lingüísticas y filosóficas.
Ya, bueno, cierro el paréntesis. Y ya cuánto me he comido de tiempo. Bueno, vamos a ver, me queda la segunda parte de la conferencia. ¿Qué es un lenguaje sobrehumano? ¿Y qué es una...? 5 minutos. ¿Me quedan 5 minutos? Ah, bueno. Pues entonces voy a... entonces... Concluyo. El lenguaje sobrehumano es que, vamos a ver, el Estado, cuando nace el lenguaje ordinario y empieza a ver la comunicación entre grupos diferentes que no saben uno lo que dice el otro, y cuando nace el Estado es la primera inteligencia artificial que existe. Y el lenguaje escrito es la primera realidad virtual que existe. Hasta tal punto que el filósofo, uno de los primeros filósofos pioneros de la filosofía política occidental, que es Hobbes, cuando Hobbes describe la aparición del Estado, Hobbes dice que el Estado es el monstruo Leviatán, un ente artificial. Bien, el ente artificial tiene un lenguaje, que es el lenguaje ordinario. Ese lenguaje no es capaz, y va generando mucho el lenguaje, las sociedades estatales complejas, porque va nombrando mucho y va descubriendo mucho. Ese lenguaje está contenido en la escritura, está contenido en las formas escritas, en que es un lenguaje ordinario, y que es un saber objetivo que desborda con mucho la capacidad subjetiva de asimilarlo. No hay ningún espíritu subjetivo singular que sea capaz de asimilar el contenido del lenguaje objetivo. No, ninguno. Pero eso ya no lo hay en tiempo de Hobbes, ¿eh? Y empieza a no haberla en tiempo del Estado sumerio y del Estado egipcio. Por eso aparece la división del trabajo, del poder, del saber y del hacer, y de las clases sociales y tal. Nadie abarca todo eso. Bien. Bueno, entonces lo que ocurre en el siglo XX es que esas formas de espíritu objetivado hay una mutación, y entonces se le cambia la mediación social y orgánica que hay en el lenguaje hablado ordinario por una mediación electrónica que es muchísimo más rápida, y en vez de una mediación alfabética de un signo alfabético que corresponde a un sonido, a bits. Pero, digamos, no hay una diferencia esencial entre el lenguaje ordinario y el lenguaje que Shannon y Weaver lo transforman todo en la teoría de la información y la comunicación. A partir de que se inventa la teoría de la información y la comunicación y se inventa el interfaz es esto, ¿no? Bueno, no, yo no tengo esto. Esto es una interfaz, es la configuración de pantalla que te permite dialogar con lo que sea. Tú vas a dialogar, aquí puedes configurar, y tú vas a dialogar con el universo, o vas a dialogar con la historia de América, o vas a dialogar con quien tú prefieras, porque tú te puedes configurar el interfaz según tus necesidades, ¿no? O elegir, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, lo que hay es que se rompe y se pierde la diferencia entre comunicador sujeto y comunicador objeto. ¿Por qué? Porque los comunicadores son emisores y receptores. Y entonces los emisores y receptores pueden ser sujetos o no. Y entonces eso ya es el tipo de la comunicación sobrehumana, que es el Internet de las cosas, en el que las personas ahí están también. Bueno, pues ya esto es consumo de mi tiempo. Bueno, agradecemos mucho toda esta vivencia que nos hizo sentir de la palabra, y ahora vamos a ceder este poder de la palabra al doctor Mauricio, que va a comentar esta ponencia. Sí, voy a comentarla muy brevemente porque tenemos que estar al tiempo y comenzamos tarde. Fue una pena que comenzáramos tarde y tener que pararte porque era una delicia tu conferencia. Y mi comentario va a ser para iniciar el diálogo, para iniciar las preguntas, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarte, Jacinto, veo en tu trabajo, sobre todo iba a comentar, pero no lo voy a hacer, tu libro Antropología Filosófica, las representaciones del sí mismo, publicado en Madrid en 2002, pero me voy a centrar en general, tanto en esto como en la conferencia. ¿Qué tanta presencia hay de Hegel
en lo que tú trabajas. Es decir, yo veo que pasas de un espíritu subjetivo a un espíritu objetivo y ahora andas por el espíritu absoluto, que me da la impresión que es ese proceso. ¿Y qué tanto habría para aplicar, digamos, ya la hermenéutica? ¿Qué dirías? ¿Hay una analogía o una dialéctica en lo que tú estás elaborando? ¿Verdad? Y esa sería mi pregunta para iniciar, porque tenemos muy pocos minutos para el diálogo. Esto, bueno, yo he usado la terminología espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto, que es una terminología hegeliana, y porque a mí me parece que da como una referencia y unas pistas para la gente que conoce una manera de sistematizar el saber filosófico, de sistematizar la historia, ¿no? Pero creo que hay veces que esa, digamos, esa nomenclatura es inconveniente y no es buena. Y no es buena porque lleva a pensar que, bueno, que lo que yo estoy haciendo es un desarrollo de la filosofía hegeliana actualmente y tal, ¿no? Entonces, y uno, pues ya, yo creo que preferiría no haber usado las palabras espíritu subjetivo, objetivo y absoluto, porque simplemente quería como una referencia para los que están familiarizados con una forma de sistematizar los contenidos, ¿no? Pero os suplico que deis por no pronunciadas esas palabras, ¿entiendes? Porque confunden más que aclarar, y que más bien yo la pregunta que haría, olvidaos de eso, sino que lo que he dicho se entiende, lo que he dicho deja en el aire unas preguntas que os hayan interesado, que podéis percibir como, caramba, pues esto puede ser, que es interesante pensar. Y entonces, si eso ha sido así, entonces os suplico que os olvidéis de que yo he mencionado una terminología hegeliana, ¿eh? Eso lo hace mucho Mauricio Beuchau cuando oculta cuidadosamente la terminología atomista, la cosa que él hace, porque él sabe que si no oculta la terminología atomista, la gente va a entender que lo que está haciendo es una exposición de Santo Tomás, y entonces dejan de prestarle atención. Dejan de prestarle atención, ¿por qué? Porque dice, bueno, el público dice, bueno, eso es esto mismo. Y la gente rara vez estudia o piensa lo que ya cree saber. Bueno, eso es esto mismo, ya me lo sé. No se lo sabe, pero como esto mismo ya está archivado y tal, y no lo estudia, y no lo piensa. Entonces, por eso yo os suplico que os olvidéis todos de que yo he usado la terminología espíritu, objetivo, subjetivo y absoluto, y simplemente penséis si no puede ser verdad que las categorías lingüísticas y filosóficas se hayan formado en el Neolítico como según la sugerencia. Si es posible que el náhuatl y el quechua estén basados en unas categorías verbales y no en unas categorías nominales. Si es posible que haya la analogía de proporcionalidad entre la sangre, el sexo y la palabra que sugiero, y luego entre el lenguaje ordinario y el lenguaje informático y digitalizado, ¿no? Ya eso es más importante que, por así decirlo, ¿no? Es más heurístico, ¿no? El asunto sirve para pensar lo que he contado y sirve para señalar una pista, pues si sirve, ya, ¿qué es lo que tú haces, no? Gracias. Bueno, escondiéndolo. Claro, y así lo que tú dices sirve para pensar, porque la gente no percibe que esto mismo, si percibiera que esto mismo, no pensaría a partir de lo que tú dices. Claro. Muy bien. Entonces, damos paso a las preguntas de la gente. Tenemos unos minutos, yo creo que nada más para un par de preguntas. Sí, un par de preguntas. No sé qué. A ver, por favor. Bueno, en cuanto al asunto de las categorías verbales, en sí, una forma de nombrar las cosas es por lo que hacen. O sea, en la génesis del lenguaje es por lo que hace la cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto al náhuatl,
cuando los mexicas vieron por primera vez los cerdos que llegaban, pues ellos no sabían cómo nombrarlo, los nombraron por lo que hacían, ¿no? Y entonces dijeron cuchi, que quiere decir dormir. Entonces, cuchi es duerme, cuchi, o sea, el cochino, ¿no? Entonces, la palabra cerdo pasa a ser cochino. Y es curioso porque cuando uno empieza a entender esta parte del lenguaje, cuando uno dice la mujer dormida, ¿sí? La mujer dormida no es la iztaccíhuatl, sino la cuchicíhuatl. Pero estamos diciéndolo mal en español, porque ista es blanco, entonces es la mujer blanca, y entonces tiene lógica el que esté cubierta de nieve, ¿no? Entonces la mujer blanca, la iztaccíhuatl, no decir la mujer dormida, porque sería la cuchicíhuatl, ¿no? Entonces, de alguna forma, el nombrar las cosas es también por lo que hacen. La misma palabra luna, que se puso como ejemplo, viene de leuk, la raíz del indoeuropeo leuk, ¿sí? Que de ahí tenemos, por ejemplo, leucocitos, por lo blanco, pero también es lux, la raíz de lux, lucis. Entonces, lo brillante. Entonces, de alguna forma está en la Génesis una palabra que puede ser brillar como verbo, o bien blanco como adjetivo. Entonces, ahí es parte de eso. Y respecto a lo que a logos, por ejemplo, en el diccionario griego, logos tiene como 30 acepciones, ¿no? Y una de ellas, pues, la última es Dios, que se toma del Evangelio de San Juan. En arjeo logos, caico logos prostonteón. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ese logos que también es la palabra, pero también es el hablar. Y al hablar genera y crea, ¿no? Y es una similitud con la palabra poeta, porque polleo, yo hago, ¿no? Y creador. O sea, el poeta también cumple una función de Dios, por así decirlo. Bueno, gracias. No, gracias a ti. Wow. Sí, no es una pregunta, es una glosa, ¿no? Muy interesante. ¿No? Sí, muy bien. Bueno, ¿habría alguna pregunta última? Por favor. Bueno, yo no acabo de concluir bien, pero en sí, ¿a qué se refería o qué se va a referir con lo de la nueva Babel? La nueva Babel quiere decir que cuando empieza la palabra artificial, que es primero el lenguaje ordinario, y después se empieza a asumir en la máquina, en las máquinas diversas, la información. Entonces, los creadores de la teoría de la información y la comunicación, Shannon y Weaver, y de los ingenieros que crean el interfaz, entonces cuando dice, bueno, y cuando aparece el Internet de las cosas, cada cosa se le añade la totalidad de su información en términos, la totalidad de su realidad en términos de información, como si lo que es la cosa se describiera en palabras, en logos y tal, y se digitalizara, y al digitalizarle queda como una información en un soporte lógico que se le añade a la cosa, ¿no? Y por eso hay edificios inteligentes, vehículos inteligentes, puede haber, digamos, claro, tormentas, volcanes inteligentes, y ya pongo y me van diciendo, y puede haber, convierto en inteligente y que me va a ir diciendo todo lo que hace, hay proteínas inteligentes, virus inteligentes, y que te comunican, ¿no? Y entonces, ¿quién es el hablante? Te vuelves loco. Bueno, ¿quién habla? Hablan seres orgánicos, sujetos, objetos, realidades, tal. Vamos a ver, entonces hay que poner un poco de orden ahí. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Quiénes son los sujetos hablantes? Porque el lenguaje ordinario mantiene y expresa la estructura triádica que tiene la realidad según Proclo,
que es en todo lenguaje, absolutamente todo, cualquier tipo, hay 3 personas: primera persona, segunda persona y tercera persona. Y siempre la conciencia se constituye, como saben los filósofos, como dice Hegel, luego Freud y muchos, mediante 3 personas: yo, tú y él. Y si no hay 3 autoconciencias, no hay una autoconciencia de yo, ¿vale? O sea, el lenguaje ordinario expresa la estructura triádica de la autoconciencia humana, el lenguaje, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con el lenguaje, con un lenguaje que no es de subjetividades, sino que son de emisores-receptores? Y entonces digo, bueno, vamos a intentar una clasificación de los emisores-receptores para poner un poco de orden, es decir, ¿quiénes son los que hablan? Y entonces digo, bueno, yo digo, bueno, los que hablan son, 1, los sujetos orgánicos; 2, el cyborg o cyborg, ¿sabéis qué es el cyborg? 3, el robot; y 4, los espíritus. ¿Qué es espíritu? Entendiendo por los espíritus. Entendiendo por espíritus, cómo aparece y dónde aparece por primera vez la noción de espíritu. Aparece en Sumeria. Y entonces el espíritu es como un doble, que el doble de cada realidad en Egipto y en Sumeria, que en griego se traduce por daimon, y es un doble de la persona, y en latín por genius, pero la traducción latina no es despista un poco. La palabra latina daimon se traduce griega daimon se traduce por ángel, y especialmente ángel de la guarda. Para los filósofos es un término muy familiar, porque un filósofo, que es Sócrates, se pasa la vida hablando con su daimon, y le pasa y le cuenta. Los que han estudiado a Platón, pues entonces, bueno, esos son los hablantes. Entonces, poner un poco de orden en quiénes son los emisores y receptores: los hombres, el cyborg, el robot y el ángel, o el daimon. Y por qué y cómo habla cada uno y cómo se comunica cada uno, pues eso era. Muchas gracias.